Buenas noches a todos, aquí listos para empezar nuestra actividad el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos al doctor Jaime Ortiz. Saben ustedes que Jaime es otorrinolaringólogo pediatra del hospital, ya de muchos años de trayectoria, y Rodolfo va a hacer un pequeño resumen de su currículum. Así que bienvenidos a todos y esperemos que aprendamos algo de esta interesante plática que nos dará Jaime. Gracias. Buenas noches a todos. Por favor, coloquen su nombre y su número de colegiado porque esta conferencia da créditos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Esta noche tenemos como conferencista al doctor Jaime Ortiz, otorrinolaringólogo pediátrico, egresado del Instituto Nacional de Pediatría de México, y fue el doctor Ortiz durante mucho tiempo jefe de sección en el Seguro Social aquí en la ciudad de Guatemala. Además, es uno de los pioneros de la unidad aerodigestiva de este hospital. Y el doctor Ortiz pacientemente ha ido juntando varios casos que causan estridor en pediatría. Eso para el clínico, para nosotros los pediatras, es un nuevo mundo porque hoy en día podemos afinar el diagnóstico y de esa manera mejorar el tratamiento. Por lo cual le agradecemos mucho al doctor Ortiz la deferencia que tiene con educación médica continua, ¿verdad? Agradecemos mucho esta plataforma que nos brinda el hospital, Junta Directiva de Educación Médica, para poderles llevar esta conferencia que nos parece de mucho interés, y van a ver ustedes que la van a aprovechar, les va a gustar. Y las preguntas y comentarios sí para el final, por favor. Así que, doctor Ortiz, los micrófonos son suyos y puede empezar con su exposición sobre iconografía de las causas de estridor en pediatría. Doctor Ortiz, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. En esta noche quiero agradecer al doctor Gary Arreaza por la invitación, al doctor Rodolfo Espinosa por hacerme partícipe de esta presentación que es del ciclo de conferencias de pediatría del Hospital Herrera Irandi. El título de la conferencia es Iconografía fotográfica del estridor y está basada en fotografías reales de pacientes que hemos ingresado a la unidad aerodigestiva pediátrica del Hospital Herrera Irandi. Antes que nada, quiero agradecer al Hospital Herrera Irandi, este hospital al que yo llegué hace 30 años con una mochila cargada de sueños. Y gracias a la oportunidad que me ha dado de trabajar en él, he ido luchando por realizar cada uno de ellos. Al Departamento de Educación Médica, especialmente a Geisel Noguera, quien con su entusiasmo nos ha contagiado a participar cada día más, y cada noche se rompen récords en audiencia en las presentaciones que se llevan a cabo en los diferentes departamentos del hospital. A Ángel Cardona en los controles, a Paolita Bravati, ya que sin ella no hubiera sido posible tampoco la presentación de esta presentación. Cuando hablamos de una unidad aerodigestiva, queremos hacer un poquito de historia. El primer programa aerodigestivo del mundo fue creado en el Hospital de Niños de Cincinnati, allá por el año de 1999. ¿Y por qué aerodigestivo? El tracto respiratorio y el aparato gastrointestinal superior son vecinos cercanos. Inician la vida embrionaria juntos durante la 4ª semana de gestación. Y como que si fuesen gemelos, lo que afecta a uno generalmente afecta al otro. Y el concepto aerodigestivo se le debe inicialmente al doctor Robert Wood y al doctor Robin Cotton, que fueron los fundadores del primer centro aerodigestivo. Otros grandes personajes de las unidades aerodigestivas tenemos al doctor Andrew Collin de la Universidad de Miami, el doctor Paul Bosch de la Clínica Mayo y el doctor Mikhail Kosakov del Hospital Langone de Nueva York. Los tres han estado aquí con nosotros en la unidad aerodigestiva del Hospital Herrera Irandi compartiendo su experiencia con nosotros.
Esta es la unidad aerodigestiva del Hospital Herrera y Erandi. Aquí vemos a personales de la enfermería, grandes profesionales que sin ellas no sería posible la realización de este trabajo. Vemos a Elcita, a Nilsa, a Saraí. Y quiero hacer énfasis que esta unidad abre sus puertas para todos los especialistas que quieran llevar a sus pacientes y que tengan algún problema en la vía aerodigestiva. Esta unidad ha sido implementada con endoscopios de los más modernos de Centroamérica. Aquí estoy mostrando un endoscopio de 3 milímetros de diámetro que nos permite realizar estudios en niños recién nacidos y en lactantes menores, con canal de trabajo y que permite aspiración de la vía aérea en los niños más pequeños. Aquí vemos en esta diapositiva, viendo hacia el frente, el doctor Juan Esteban Salazar, del Departamento de Anestesia. Aprovecho a agradecer al Departamento de Anestesia, a todos sus integrantes, ya que sin ellos no sería posible realizar un trabajo tan delicado como este, ya que además de ser bellísimo trabajar con los niños en la vía aérea, es un trabajo sumamente arriesgado y riesgoso. La unidad aerodigestiva del Hospital Herrera y Erandi ya trascendió las fronteras y su trabajo durante el primer año ya fue presentado en la Universidad de Colorado en noviembre del 2019. Entonces, quiero que me acompañen esta noche a buscar el estridor. Con la ayuda de la tecnología, vamos a ir a buscarlo de más cerca, profundizar más en sus causas y hacer un resumen de las causas más comunes. El estridor, recordémonos que no es un diagnóstico, es una manifestación clínica. ¿Y qué es el estridor? El estridor es un ruido respiratorio anormal generado por estrechez o colapso de la vía laringio-traqueal y o de los bronquios principales. Muchas veces decimos estridor laringio, y el estridor no se circunscribe únicamente a la laringe, ya que también puede comprometer la tráquea y los bronquios principales. Dentro de las influencias mecánicas sobre la vía aérea superior tenemos factores estáticos, como son la postura del cuello y del maxilar, la fuerza de gravedad, factores dinámicos, resistencia de la vía aérea nasal y faríngea, y el efecto Bernoulli. ¿Y qué es el efecto Bernoulli? Un estudiante de la Universidad de Basilea, allá por el año de 1646, describió que en la medida que el paso de un fluido o un gas a través de una línea de corriente se haga más estrecho, su velocidad de flujo va a ser mayor y se va a potencializar a la cuarta potencia. ¿Y qué significa esto? Que esto va a generar turbulencia y por lo tanto ruido. Si traspolamos esto a una vía aérea obstruida y tan pequeña como la de un niño, es a lo que conocemos como estridor. Este es Daniel Bernoulli. A él se debe y atribuye el diseño de las actuales alas de los aviones que aún conocemos en la actualidad. Esta es la Universidad de Basilea, una de las más antiguas de Europa y del mundo. Por estos pasillos, además de Daniel Bernoulli, han caminado 9 premios Nobel, además de el filósofo Friedrich Nietzsche, el famoso precursor del ateísmo actual y quien dijo la frase Dios ha muerto, además de Paracelso, el padre de la toxicología, con su frase el veneno está en la dosis. En las afueras de Basilea hay un suburbio que evoca la infancia. Se llama Bubendorf, cuya traducción al español significa el pueblo de los niños. Las causas del estridor pueden ser congénitas o adquiridas, agudas o crónicas. Y en la epidemiología, la gran protagonista es la laringomalacia, con un 60 a un 75% de las causas de estridor. Sin embargo, otras causas existen, que están entre el 25 y el 40%. Estas pueden coexistir con la laringomalacia o existir y ser causantes del estridor por sí solas. A estas también las vamos a ir a buscar en esta noche que estamos presentando.
las patologías asociadas al estridor. Si nos enfocamos a nivel anatómico, en la nariz y faringe, las causas de estridor pueden ser atresia de coanas, tiroides lingual o quiste tirogloso, macroglosia, micrognatia, hipertrofia de las amígdalas y adenoides, un absceso retrofaringio o periamigdalino. En la laringe, la que ya mencionamos, la laringomalacia, puede ser también una laringotraqueitis aguda y crónica, conocida como croup agudo viral o recurrente, epiglotitis, estenosis subglótica, cuerpos extraños, hemangiomas y masas congénitas. En la tráquea y bronquios tenemos la traqueomalacia, bronquiomalacia, traqueitis bacteriana, masas traqueales y compresión traqueal extrínseca. En el enfoque clínico del estridor tenemos que empezar desde una historia neonatal, cómo fue el parto, si hubo elongación del cuello, cómo influye y cómo se modifica el estridor de acuerdo a la posición y durante el sueño, si se presenta con alguna alteración en la alimentación, si se presenta con apnea o cianosis. En el examen físico, un examen físico completo, buscar siempre características sindromáticas como macroglosia, micrognatia, hemangiomas cutáneos, permeabilidad de la vía aérea y cuerpos extraños. El síndrome de Down es un paciente que durante su infancia va a ser un gran candidato a presentar estridor en algún momento. En el diagnóstico, los estudios que nos pueden ayudar, tenemos una radiografía simple de cuello, serie esófago-gástrica, tomografía axial computarizada, angiotac, resonancia magnética. En las unidades aerodigestivas estamos promoviendo el uso de la triple endoscopía, que nos va a ayudar a ver tanto la vía aérea como la vía digestiva y nos va a permitir tomar biopsias y laboratorios pertinentes mediante lavados bronquiales y de la vía gástrica y esofágica. Una revisión de la anatomía de la laringe. Vemos aquí la comisura anterior, las bandas ventriculares, cartílagos aritenoides, comisura posterior, seno piriforme, cuerdas vocales y repliegue ariteno-epiglótico. Aquí lo vemos con más detalle, ya con una visión a través de los endoscopios que acabamos de mostrar. Y en este tríptico, en la imagen del frente, vemos el ventrículo laríngeo, ese espacio que va a estar comprendido entre las cuerdas falsas y verdaderas. Este es rico en glándulas mucosas, que es el que nos permite mantener lubricadas las cuerdas vocales durante la fonación. La tráquea proximal, y al fondo ya vemos cómo se va asomando la carina. Nos vamos adentrando un poquito más, vemos la tráquea y la carina y sus bronquios principales. La localización del estridor es también muy importante que la repasemos. Si la localización de la patología es extratorácica, es decir, supraglótica, vamos a tener un estridor de tipo inspiratorio. Si la localización de la patología es laringotraqueal, es decir, a nivel de la glotis o la subglotis, el estridor va a ser bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser inspiratorio y expiratorio. Y si la patología va a ser intratorácica, es decir, en la tráquea distal y los bronquios, el estridor va a ser de tipo expiratorio. Una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí tenemos un paciente con hipertrofia de las amígdalas linguales en la base de la lengua y la valépula, paciente que se presentaba con estridor inspiratorio. Este paciente con esta gran masa a nivel de la glotis y la subglotis se va a presentar con un estridor de tipo bifásico. Y este paciente que tiene una tráquea en vaina de sable propia de una traqueomalacia va a tener un estridor de tipo expiratorio. Con motivo de una conferencia aquí en el Salón Pablo Fuchs en septiembre del 2018, la doctora Mabunda del Hospital Baptist presentó esta diapositiva en la que veíamos un bronquio izquierdo colapsado.
el título de esta conferencia era "No todo lo que silba es asma". Los signos de alarma del estridor es cuando va a ir asociado a cianosis, apnea, tos, reflujo, alteración del mecanismo de la deglución, disfonía que puede ser persistente y croup recurrente. Los signos de alarma también tienen que ver con los antecedentes del paciente, si ha sido sometido a intubación o ventilación mecánica. Quise traer este término relativamente nuevo que aparece en la literatura europea y que se asocia al estridor. Es el estertor nasal, que es originado en nariz o nasofaringe. Es de tono bajo. El paciente es cuando la madre refiere que respira como un marranito. En el neonato se le atribuye a la atresia de Coanas, en el lactante e infante a hipertrofia de adenoides, y en el niño más grande a desviación del septum nasal, hipertrofia de cornetes y rinitis. Este es un paciente con tiraje intercostal, respiración oral, aleteo nasal, con gran dificultad respiratoria, propia de un paciente con hipertrofia de adenoides. En cualquier momento, este paciente va a entrar en apnea. En la endoscopía encontramos esta gran masa a nivel de la nasofaringe. El paciente solo lograba respirar por unos pequeños espacios a nivel de la nasofaringe. El asma laringio, otro término relativamente nuevo que quise traer y que este no es una manifestación clínica, sino que se considera un diagnóstico. Es el estridor que se presenta en pacientes que pueden tener asma bronquial, atopia, croup recurrente y enfermedad por reflujo. Ya entrando a la laringomalacia, la gran protagonista del estridor. Recordémonos que la laringomalacia no solo se puede circunscribir al laringe, también puede presentarse en sus variedades de laringotraqueomalacia y laringotraqueobronquiomalacia. Es la causante del 75% de las causas de estridor. Es la causa más común de estridor en el lactante. Y recordémonos que esta flacidez por inmadurez de los tejidos produce un prolapso de las estructuras supraglóticas y estrechez de la vía aérea. La laringomalacia, acordemos que en el recién nacido no se manifiesta. ¿Y por qué no se manifiesta si ya existe? No se manifiesta en el recién nacido porque el flujo de aire es tan pobre que no va a lograr colapsar la vía aérea. No se presenta el efecto de Bernoulli. Días más tarde es cuando se va a presentar ya el estridor, que puede ser leve y se hace más pronunciado a partir del primer mes, y se describe que puede ser presentado con un pico al nivel de los 4 y 8 meses de vida. En la mayoría de los pacientes sabemos que entre los 18 a 24 meses de edad, el estridor por laringomalacia desaparece, afortunadamente. Más allá de este tiempo, se le considera una laringomalacia persistente. La clasificación de Hollinger va desde el tipo 1 hasta el tipo 5. Muchas veces decimos grado 1 o grado 2 y no es por grados, es por tipos. Eso es para los estudiantes y los residentes. Y se resume en 3. La tipo 1, cuando los aritenoides son redundantes. La tipo 2, cuando los repliegues ariteno-epiglóticos son muy cortos. Y la tipo 3, vemos una epiglotis grande y la típica que siempre hemos conocido en la literatura, la epiglotis en omega. Este es un paciente de 40 días de vida cabal, como dijimos, que hasta después del mes ya se manifiesta. En la primera foto vemos una gran epiglotis que obstruye parcialmente la entrada a la vía aérea. En la segunda fotografía de este paciente familiar de un médico de aquí, el Herrera y Erandi, vemos los ventrículos laringeos, las cuerdas vocales bien formadas, ya vemos asomarse
la subglotis, la tráquea proximal normal. Y sin embargo, al adentrarnos más, ya vimos durante la inspiración esta tráquea en vaina de sable, por lo cual este paciente fue diagnosticado como una laringotraqueomalacia. Niños grandes, ya una laringomalacia persistente, un niño de 15 años de edad, evaluado en octubre 18. En este tríptico, en la primera fotografía, vemos este gran domo que ocluye casi en su totalidad la entrada de la supraglotis. En la segunda fotografía, los aritenoides en aducción producen una gran obstrucción. En la tercera, se detectó este pólipo en la cuerda vocal derecha, la cual se pinzó con la pinza del endoscopio, del broncoescopio, y logró realizarse su resección. Esta es una niña de 8 años de vida. De 8 años. La manifestación es de tos asociado a estridor inspiratorio. Fue ingresada, aquí la vemos en una de las camitas del Hospital Herrera y Erandy, esperando con una gran madurez y estoicismo ser llevada a la sala de endoscopía, admirable, en una niña que ha convivido con este padecimiento durante toda su corta vida. En la sala de endoscopía vimos este gran domo que cubría toda la entrada de la supraglotis, los aritenoides en aducción y con este colapso total durante la inspiración y al provocar el reflejo de la tos. Este es Alison. Perdón, esta es... Dime tu nombre nada más. Alison. Todo completo el nombre. Alison Jimena Calderón Salguero. Y entonces, sí le da tos así como que, ¿cómo me dijo usted ahorita? Pero se levanta, ¿qué hora? Así. Ella se levanta a las 3 de la mañana. No, de la noche. En la noche, ¿cómo A le...? veces a la 1 de la mañana está ahí. En resumen, esta paciente comentaba a la mamá que tenía múltiples ingresos al hospital, a los hospitales. Se le diagnosticaba como asmática, como CLUP, y era manejada con broncodilatadores y esteroides. Al realizarle la endoscopía vemos las cuerdas vocales con un pequeño nódulo laríngeo en la cuerda vocal izquierda, la tráquea proximal bien formada, pero al adentrarnos un poquito más, vimos la imagen que vimos, que nos presentó la doctora Magunda del Hospital de Miami, solo que aquí la vemos ya de cerca, este bronquio colapsado del bronquio derecho, en comparación al bronquio izquierdo, que lo vemos bien formado, propio de una bronquiomalacia, del bronquio derecho principal. En la fotografía del lado derecho, vemos una mucosa con un infiltrado petequial, que a priori juzgamos que se tratara de una enfermedad por reflujo, lo cual a posteriori se logró corroborar con los estudios realizados por el gastroenterólogo en la endoscopía y la impedancia que se realizó. Tratamiento de este padecimiento es autolimitado porque desaparece a los 18 a 24 meses de edad. La traqueostomía, aunque cada día se utiliza menos, sigue siendo la gran salvadora de vidas. Y en el 10% de los casos se puede realizar una supraglotoplastia. La supraglotoplastia tiene sus indicaciones. En este 10% de los pacientes que se pueden presentar con un estridor muy intenso, apnea, cianosis, retardo del crecimiento, hipertensión pulmonar. Este es el Instituto Nacional de Pediatría, a donde llegan médicos de todo el mundo a formarse en las distintas especialidades de la pediatría. Este hospital adquirió la categoría de instituto, ya que es adjunto a la Universidad Autónoma de México. Y en esta torre que se ve al fondo es dedicada a la investigación. Yo estoy eternamente agradecido en este hospital donde me formé junto a otros grandes compañeros
que sé que algunos de ellos me estén oyendo, entre ellos María Esther Rodríguez, Emilio Robledo, Carlos Pierluisi, y mando mi felicitación al hospital que cumplió 50 años recientemente en el mes de noviembre. Y desde allá nos llega este video, cortesía del doctor Irán Álvarez, para que veamos un poquito de en qué consiste la supraglotoplastia. La supraglotoplastia consiste en una sección de los aritenoides, de los repliegues aritenoepiglóticos, para liberar la tensión y darle más amplitud a la supraglotis. Se seccionó el repliegue aritenoepiglótico del lado izquierdo, ahora del lado derecho. La aritenoplastia, que consiste en la resección de ese tejido redundante de los aritenoides. Esta técnica es una técnica con instrumentos fríos, pero puede realizarse también con láser. Y la epiglotoplastia, que consiste en una plastía de la epiglotis para tratar de que ésta se haga más pequeña y permita un mejor acceso de la vía aérea. Aquí vemos la supraglotis ya ampliada y con una mejor vía aérea. Este es un estudio realizado en la Universidad de Dakota del Sur. 107 pacientes sometidos a supraglotoplastia por Krupp recurrente con una buena evolución. Toda cirugía puede tener complicaciones, dentro de ellas tenemos la formación de granulomas, fibrosis, edema y aspiración. La aspiración se asocia más a pacientes que tienen algún daño neurológico. Es importante en los pacientes con estas variedades de laringomalacia orientar a los familiares y, de acuerdo a su gravedad, enseñarles cómo van a poder volar y qué se les puede ofrecer para llevar una vida lo más normal posible. Encontramos este paciente ya dentro del otro porcentaje de patologías, un paciente con hipertrofia de las amígdalas linguales. Como tú, dime qué es lo que tú sientes y explícale al doctor Sanchinelli. Siento como que se me tapa algo en la garganta. Ajá. Pero se quita cuando yo bostezo. Ajá. Pero cuando no funciona se me hace tarde para... Paciente que entraba en pánico durante las noches, propios de un club espasmódico y con estridor inspiratorio. Una fotografía que vimos al principio de hipertrofia de las amígdalas linguales que comprometían la base de la lengua y la valécula. Se les realizó una biopsia con resección de las múltiples hipertrofia de amígdalas y se tuvo una buena evolución. Se comprobó con la biopsia el tejido linfoideo ahí presente. Y en la Universidad del Cairo en el 2011 se presentaron 16 niños similares a este, que tenían como denominador común que habían sido operados de una hipertrofia adenoamigdalina previamente. Esto nos hace pensar que esta hipertrofia de las amígdalas linguales es una hipertrofia compensatoria. La estenosis subglótica, podríamos pasar toda la noche hablando de esta patología, sin embargo, un resumen de lo que hemos podido ver aquí en el hospital. La estenosis subglótica congénita es un estridor en las primeras semanas que puede ser moderado o severo. Tampoco lo vemos en el recién nacido, por lo que ya dijimos, se asocia a prematuridad y tiene una incidencia desconocida. La estenosis subglótica adquirida, 90% de las causas es por intubación,
Recordémonos que la intubación no necesariamente tiene que ser una intubación prolongada, sino que si se hace una intubación traumática y un tubo inadecuado durante más de 3 horas de intubación, puede ser causante de una estenosis subglótica posteriormente. Se asocia también a quemaduras y puede ser muy difícil de tratar, como todos sabemos. Sus manifestaciones más importantes: el estridor, dificultad respiratoria, aleteo nasal, taquipnea y compromiso de las cuerdas vocales. Esta es la clasificación de Mayer-Cotton, que va desde el grado 1, que va desde 0 a 50% de obstrucción, hasta el grado 4, que es sin luz detectable. Aquí vemos 4 fotografías de pacientes con estenosis subglótica adquirida. En los estudios complementarios, la típica radiografía AP de cuello con el signo del minarete o del campanario en la literatura castellana y el signo del Big Ben en la literatura inglesa. Este es el famoso Big Ben, a la par del Parlamento inglés. Es aquí donde termina la famosa Maratón de Londres, una de las 6 maratones más importantes del mundo, contra Nueva York, Chicago, Berlín, Boston y Tokio. Tiene como característica esta maratón que es la que más fondos de beneficencia capta en un solo día a nivel mundial. Este es un paciente de 40 días de vida que vimos aquí en el hospital. En los primeros en los trípticos superiores vemos las cuerdas, las bandas, los aritenoides bien formados, pero al fondo podemos lograr ver que ya se ve un tipo de estenosis subglótica. En los trípticos inferiores vemos cómo se va cerrando la subglotis hasta hacerse una estenosis puntiforme. Y esto se corrobora ya en este bellísimo reconstrucción en tercera dimensión realizada aquí en el departamento de radiología por el doctor Polanco, en la que vemos el minarete en tercera dimensión y a color en el área de la subglotis. Un tratamiento que puede ser solo observación, sobre todo en el grado 1, la traqueostomía, que aunque técnicamente no se considera, nunca se ha considerado una de muy difícil ejecución, requiere gran valentía, sobre todo cuando se realiza en niños recién nacidos y en lactantes. Se ha practicado también el tratamiento endoscópico con dilataciones y la reconstrucción laringotraqueal. Con motivo de la visita del doctor Varela aquí al Hospital Herrera y Erandy, se realizaron 2 cirugías de reconstrucción laringotraqueal. Una consistió en la colocación de un injerto y la otra consistió en la colocación de una prótesis. Existe la posibilidad también de realizar una resección del área de estenosis y la realización de una astomosis término-terminal. El hemangioma laringio es otra patología común que podemos ver. Es una malformación vascular benigna más frecuente en las niñas, en una proporción de 2:1. Y en la fibrolaringoscopía, lo típico es ver una masa de color rojo o violáceo a nivel laringio. Cuando se tiene dudas, está indicado realizar una angioresonancia magnética. Es una paciente que vimos a los 40 días de vida. Vemos este hemangioma presente en la barbilla, en la punta de la lengua y el piso de la boca, en el conducto auditivo externo y en la región paratibia. Al realizar la endoscopía, no encontramos la típica imagen que está descrita, sino encontramos una estenosis subglótica muy similar a la anterior. Con fines de ilustración, esto es lo que a veces espera uno ver, una coloración roja difusa por la extensión de este hemangioma a todo lo largo y todo lo ancho de la estructura laringea. El tratamiento, si es
Es pequeño, puede esperarse una regresión espontánea. Se puede utilizar propanolol durante 9 meses con dosis de 2 miligramos por kilo por día. Se ha reportado que puede presentarse rebote al terminar el tratamiento. La extirpación, ya sea con frío o láser CO2, se puede practicar cuando el hemangioma es de bordes bien definidos. Se ha utilizado también el interferón alfa. El papiloma laringio, presente en nuestros países, también conocido como papiloma respiratorio. Papiloma respiratorio en sus variedades de 1 y 11 es el causante de esta patología. Vemos aquí esta gran masa por el papiloma laringio que ocupa tanto la glotis como la subglotis. Esta es la historia de una niña de 6 años, una historia muy triste, niña que fue abandonada por sus padres ya que fueron a buscar un mejor futuro a los Estados Unidos, y la niña quedó al cuidado de primos, tíos y abuelos. Este es un video. Vemos momento de estrés cuando estamos manejando la vía aérea. Más del lado, está del lado derecho. A la operación. No tanto la posibilidad de tener un poquito ahí y porque lo estoy viendo, lo van a meter tú. Al fin, esta es la fotografía que se ve por donde apenas respiraba la niña, ya que era un papiloma pediculado y hacía un efecto de tipo válvula. Se montó el laringoscopio rígido, el microscopio. Aquí está el doctor Espinosa junto a mí, como muchas veces. Es una garantía siempre tener a un intensivista pediátrico manejando la vía aérea junto a nosotros. Se logró la resección del tumor, de la masa. Se encontró este gran papiloma de más o menos 5 centímetros de diámetro. Y los anillos vasculares es otra patología que, aunque no la hemos tenido aquí en el Hospital Herrera y Erandy, es importante mencionarlo. Dentro de sus variedades tenemos el doble arco aórtico, donde se presenta un estrangulamiento de la estructura traqueal y esofágica. También podemos ver un sling de la arteria pulmonar. Vemos cómo se desliza la arteria pulmonar entre la tráquea y el esófago, la compresión por arteria innominada y una subclavia aberrante que puede deslizarse por atrás del esófago y la tráquea. Aquí vemos la importancia de un estudio tan simple como el trago de bario, en la que vemos esta muesca, donde vemos la compresión del esófago por medio de un anillo vascular. Esto se puede corroborar con estudios de tomografía o resonancia magnética. Esta linda angiotac demuestra la compresión traqueal de una esfínter pulmonar. Y cuando realizamos la endoscopía, mencionan los libros que si es por un anillo vascular, podemos ver una compresión y ver que es una compresión pulsátil. Los cuerpos extraños van a ser causa de estridor, pero un estridor que empieza de una manera súbita. Hace algunos años tuvimos un niño que tenía 8 días de presentarse con estridor y estaba siendo tratado como asmático, con broncodilatadores. Con la ayuda de broncoscopios de adultos logramos retirar este timón de un carro de juguete. El paciente no entraba en apnea porque estas fenestraciones del timón permitían el paso del aire. Con el retiro de este se retiró el problema. Se resolvió el problema. Primer día del año 2021, llega este paciente que estaba comiendo pescado en las fiestas de Año Nuevo. Vimos este pequeño puntito en este paciente que había ingresado con un estridor súbito, que él sí sabía, pues que sentía el cuerpo extraño y sabía que había sido una espina. Lo logramos pintar con la pinza de biopsia y logramos retirar esta gran espina de tilapia, con lo cual se resolvió el problema. Se hicieron los estudios para descartar posteriormente que no fuera a presentarse algún problema a nivel mediastinal, lo cual no se presentó.
La hendidura laringea, otra patología, aunque es infrecuente, se presenta aislada o puede estar asociada a síndromes. Es un defecto entre la vía de división de la vía laringea y la vía digestiva alta. Lo típico de la hendidura laringea es que se va a presentar con estridor y alteración del mecanismo de la deglución, como en este niño. ¿Te duele? Despacito, mamá. El paciente se presentaba con una tos de tipo Krupp que era inconstante. Encontramos una hendidura laringea del grado 1 con una traqueomalacia también de tipo 1. Aquí vemos un resumen de la hendidura laringea o laryngeal clefts types, la clasificación de Vengan y Maningels. En la número 1 vemos este diastema o esta separación de los cartílagos aritenoides. En el tipo 2, esta separación que compromete ya el cartílago cricoides. En el tipo 3 se extiende hasta la tráquea proximal y en el tipo 4 ya se hace intratorácico con compromiso de la tráquea distal. Este es otro paciente de 4 meses de vida. Perdón. No. Corre el video. No puedo. Paciente de 4 meses de vida, presente haber sido hospitalizado, guiado mecánicamente por neurofonía, sería 42, pero el llanto con una voz muy apagada, decía la mamá. Allí sentíamos algunos signos de alarma, pensar que había sido ventilado, y la voz apagada nos podían hacer pensar en algún tipo de estenosis subglótica o de una parálisis de cuerdas vocales. La parálisis de cuerdas vocales congénita puede ser causante, es la segunda causa de estridor congénita en el lactante. Aquí vemos que encontramos nada más, afortunadamente, un edema del aritenoides izquierdo y un edema de la cuerda vocal izquierda. La tráquea proximal con un tipo de traqueomalacia grado 1, tipo 1. Pero en la carina encontramos este pequeño orificio que se corroboró con una imagen de tomografía que se trataba de un bronquio traqueal. El bronquio traqueal es causante de 0.33% de anomalía congénita, que es muy rara que se presente. Sin embargo, es lo que pudimos ver en esta oportunidad y que lo consideramos que era la causante de los problemas de bronconeumonía que este paciente presentó. Este es un caso muy similar, solo que se trataba de un divertículo traqueal. Aquí lo vemos, este pequeño orificio muy cerca de la carina. ¿Y por qué divertículo? Porque en la imagen de tomografía se demostró que su longitud no era mayor de 5 milímetros. Por iniciativa del doctor Paul Bosch de la clínica Mayo,
que estaba aquí con nosotros, se logró cauterizar este divertículo traqueal con ácido tricloroacético, con lo cual se resolvió el problema. La tos somática antes conocida como tos psicógena, se nos presentó en este paciente como muchos hay hoy en día que pasan con su tablet durante todo el día y toda la noche. Este paciente, después de realizar sus tareas, se pone a jugar simulaciones de vuelo, ya que su sueño es llegar a ser un piloto aviador. Lo que llamaba la atención en él era que en la historia clínica el residente lo describió con una tos y un estridor de tipo expiratorio. Otro punto importante que siempre pedimos a los padres es preguntarles si el niño solo tose de día o tose de noche. En la literatura decía antes que el niño con tos somática solo tosía de día, pero no tosía de noche. Sin embargo, con los estudios de polisomnografía se ha demostrado que estos niños tosen de noche. Digamos que no se sabe si él lo provoca o cómo me dice usted. Sí, ¿verdad? Hay que ver, doctor. ¿Vamos a ver o es alergia o...? Ahí vino una señorita, me estaba contando, ¿vino quién? ¿Cómo ¿Psicóloga? se llama? Ana María. Sí, En él encontramos una laringe completamente normal. Para llegar a decir que un niño tiene una tos somática es un diagnóstico por exclusión y multidisciplinario, como todos los casos que hemos visto anteriormente. Aquí vemos nuevamente la laringe en toda su dimensión, los ventrículos laringeos, las cuerdas vocales, la tráquea proximal y distal normal. Se le practicaron paneles respiratorios, paneles de alergia, y todo fue normal. Este paciente actualmente es evaluado por el Departamento de Psiquiatría y Psicología del hospital. Hay algunas drogas que se utilizan en estos pacientes, inclusive se menciona la hipnosis. Sin embargo, no es motivo de discusión estos temas en esta plática. Y vamos a terminar la conferencia y los casos con este niño. Sin embargo, recién en estos días de abril se presentó Mía, de tan solo 28 días de vida, con la historia de estridor, y que la mamá no mencionaba ningún signo de alarma, no decía que se ponía moradita, ni decía que se ponía, ni que presentaba apnea. Sin embargo, la historia típica decía la madre de ese tercer niño, decía, es que mis otros niños no fueron así, por lo que se decide, ante la insistencia de la madre, ingresarla a la unidad aerodigestiva. El 16 de abril del 2021 vemos esta gran epiglotis en omega, propia de una laringomalacia. Como primer diagnóstico, vemos este diastema de los aritenoides, que ustedes ya saben que se trata de una hendidura laringea tipo 1. Sin embargo, al adentrarnos un poco más en la fotografía del lado derecho, vemos cómo emergían este par de sacos que ocluían la comisura anterior y que emergían desde los ventrículos laringeos, que son ricos en glándulas mucosas, como ya vimos. Aquí más de cerca vemos los dos sacos que emergían de los ventrículos laringeos. Se decide pinzarlos y pincharlos con la pinza de biopsia, con lo cual se obtuvo material mucoide y se le liberó la comisura anterior. Se decidió buscar un poco más de patología a nivel de la tráquea distal y de los bronquios, pero afortunadamente no se encontró. Los quistes a nivel de la laringe congénitos se dividen en dos tipos: los saculares, que representan el 25%, y los ductales, un 75%. Son causantes del estridor en el recién nacido y se les atribuye 1.5% de las anomalías congénitas de la laringe. Si no es por la mamá, nunca hubiéramos visto a esta paciente, ya que es una entidad rara y se representa en 1.82 por cada 100,000 pacientes nacidos vivos. Mimetiza a la laringomalacia
y puede presentarse asociada a ella, como ya lo vimos. Los quistes congénitos, el tratamiento es aspiración con aguja y vaporestación con láser CO2. Ya como conclusiones finales presento que aunque la laringomalacia es la principal causante del estridor, como ya vimos, no siempre se presenta sola. Considerar siempre 2 o más comorbilidades. Y esto nos va a representar que esto van a meditar un abordaje idealmente multidisciplinario. Tener en cuenta la importancia hoy día del estudio endoscópico. En las unidades aerodigestivas estamos promoviendo la triple endoscopía que nos va a permitir evaluar tanto la vía aérea como la vía digestiva. Recordar que un reconocimiento precoz nos permitiría un abordaje oportuno, aunque no siempre logremos resolver la totalidad del problema. Esta es la unidad aerodigestiva. Tenemos al doctor Michael Collin, al doctor Rossi de Italia. Aquí tenemos al doctor Paul Bosch de la Clínica Mayo, al doctor Kazakov de Langone de Nueva York. En la medicina, lo único que trasciende a lo científico debe ser lo humano. Si no hay amor, todo lo demás es vano, decía Pablo de Tarso en el 10 después de Cristo. Solo me permito la última palabra a esta bebé de 2 años, Macy, la más pequeña de mi familia. Can you say thank you? Y muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta o un comentario, se los voy a agradecer. No digo nada. Jaime, Sí, ¿cómo no? una preguntita, Jaime. En toda la canción, te felicito por lo que nos has presentado. Pues, mira que ha evolucionado mucho todo lo que es la otorrinolaringología en nuestro país. Entre esos procedimientos invasivos que presentaste que se hacen en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿tienen experiencia ustedes ya en esos procedimientos tan invasivos o todavía están así como todavía no han hecho ninguno de estos procedimientos? La verdad que nuestra experiencia es poca, se han realizado pocos porque en estos niños más que todo se ven más que todo en los hospitales nacionales, ¿verdad? La única niña que tuvimos candidata a este procedimiento, la que vimos que hacía en el caminito de la escuela, ella fue llevada a los Estados Unidos para su cirugía. Aquí en el Herrera Iranti no hemos tenido ningún caso. Sí. Gracias, Jaime, muy amable. Sí. Ahora, técnicamente no es difícil la cirugía, a veces resulta más difícil quitar los famosos papilomas, ¿verdad? Pero no hemos tenido una oportunidad. ¿Sí? Doctor Ortiz, buenas noches. Sí, buenas noches, Luis Moya. Mucho gusto de verlo. Igualmente. Excelente presentación. Tuve la gracia de tener la oportunidad de invitar a estudiantes y residentes a esta excelente charla. Creo que una cuestión muy importante que exploró fue la cuestión de la física desde el inicio. Lamentablemente también tenemos que incorporar la curva de aprendizaje de la gente cuando se hacen intubaciones tardías, porque a veces todo lo que usted mostró, muchas veces la gente lo nebuliza, lo hace, piden hematologías y 1.000.000 de cosas, ¿verdad? Y luego eso también produce edema de la vía aérea y la intubación traumática. Tal vez solamente para poder tener un mensaje muy corto sobre usted, sobre cuál es la importancia de la intubación, lo que usted decía, la intubación traumática que puede producir un daño en tan solo 3 horas de eso, ¿verdad? Y que también, lógicamente, a veces cuando el tubo queda flojo y se está moviendo dentro de la tráquea,
o se extuba accidentalmente, el nivel de daño que puede tener, ¿verdad? Y lógicamente eso de extubarlo hacia la brava y que aguante, que esas cosas las hemos visto y luego lo ponen en ventilación no invasiva, o desde antes los ponen en ventilación no invasiva, que se contradice con todo lo que usted explicó de física del efecto Bernoulli, ¿verdad? Así una respuesta que pueda sintetizar lo que usted dijo, que me pareció muy brillante. Yo pienso que afortunadamente pues en los hospitales nacionales esto ha mejorado mucho, ¿verdad? Sin embargo, a veces la falta de práctica puede conllevar a una intubación traumática y en lo que decidimos la colocación de qué tubo se va a colocar, puede uno dejar sin querer por más de 3 horas una intubación de un niño. Los cuidados, yo sé que ahora que usted, por ejemplo, dirige a los intensivistas pediátricos en el Hospital San Juan de Dios, esto ha mejorado. Antes no existían residentes de intensivo y los externos e internos mirábamos ahí cómo hacíamos la intubación. Y entonces, en resumen, pues, lo que quise yo decir es que no necesariamente tiene que ser una intubación prolongada para causar un daño. Gracias, doctor. Gracias, El doctor. doctor Edgar Beltitón desea la palabra. Sí, muchas gracias, Jaime. Te quería felicitar. Sorprendido con esta extraordinaria presentación. Esa es una presentación que se puede hacer en cualquier evento internacional. Te felicito mucho y el presentar casos tan visuales es muy interesante. Lo que te quería platicar es preguntar, hay solo un comentario. El doctor Robert Wood de la universidad, de los padres de la enfermedad, del diagnóstico broncoscópico con el doctor Cotton, y hacen siempre que inician su curso cada 6 meses de broncoscopía en niños, parafraseando y diciendo, si nosotros oímos un ruido, hay que entrar a ver ese ruido. Y eso creo que lo hemos aprendido nosotros ahí con vos en la unidad aerodigestiva, porque nos ha sorprendido hallazgos como este último niño de apenas 40 días que presentaste de último. Así que ese caso le hemos dado seguimiento, se pinchó, se mejoró y el chiquito tiene una vida totalmente normal en lo que le hemos dado oportunidad de seguir. Y los diagnósticos han sido sorprendentes. El siguiente paso, y que el doctor Cuevas tiene levantada la mano y el doctor Sosa también ahí, vale la pena, es cómo concluir la etapa de una vez hecho diagnóstico, la parte de la cirugía de la vía aérea alta, llámese tráquea, llámese tráquea en sí, ¿verdad? Creo que por ahí nos estamos quedando todavía un poquito cortos en el país, pero creo que ese es el siguiente paso a realizar, así que vamos a pasarle la chibolita a los cirujanos para que nos digan cómo van encaminados ellos con la cirugía de tráquea y de vía aérea baja. Muchas gracias. El doctor César Cuevas desea la palabra. Sí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Buenas noches, Jaime. Antes que nada, te quiero felicitar por la excelente presentación. Sabemos tu dedicación y tu pasión hacia estos casos y la capacidad que has tenido de recolectar toda esta patología. Quiero sumarme a la felicitación por tu excelente y documentada presentación. Y 2 comentarios. Primero, ¿cuál es tu opinión en cuanto al tratamiento, al acercamiento de la estenosis subglótica, de efectuar primero dilataciones y luego partir de ahí hacia procedimientos quirúrgicos como lo hemos visto, como hemos hecho algunos, no tantos se están haciendo y eso es algo que está pendiente todavía en nuestro medio, ya se empieza a realizar. Y la segunda pregunta es en relación a tu hobby. ¿A qué se refiere con que ser miembro del Club Mayor de Maratones, Jaime? Por favor, si nos puedes contar. Bueno, gracias. Mucho gusto y gracias, César, y un gran gusto tu comentario. Te agradezco. Nos conocemos desde hace tantos años. Empezamos no de cero, sino desde bajo cero, allá en las clínicas de la Segunda Avenida. Pues
Las dilataciones pueden estar indicadas hasta el tipo 2 de la estenosis subglótica. Dependiendo del grado, ahí sí se puede, si el grado pasa de 3 a 4, ya puede uno, no digamos el 5, ya se puede planear una cirugía de tipo de reconstrucción laringotraqueal. En los hospitales nacionales es donde se tiene más este tipo de patología. Sin embargo, aún no se ha logrado, aún en los hospitales nacionales no se ha logrado resolver estos pacientes, y son pacientes que muchos van a vivir con la traqueostomía durante todo el largo de su vida. Es triste, ¿verdad? Y gracias a la visita del doctor Varela se pudo resolver 2 pacientes que no son propios de nuestro hospital, sino que el hospital Herrera Irandi pues otorgó sus instalaciones para que se pudieran operar. Y vos estuviste junto acá con Arnoldo López en estas cirugías. En cuanto a la pregunta sobre las maratones, existen 6 maratones que son las más grandes del mundo, que constituyen el gran slam de las maratones. Yo empecé a correr desde los 13 años de vida en el colegio de infantes, y siempre fue mi estilo de vida correr. Lo más difícil de las 6 maratones es clasificar al maratón de Boston, que pide una marca muy exigente. En el 2019, antes de la pandemia, todavía logré completar la sexta de las grandes, además de 17 más que tengo, en Buenos Aires, en Toronto, en Los Ángeles, y ahí obtuve el ingreso al Salón de la Fama de las Maratones, y pues soy el único médico en Centroamérica con haber entrado a este Salón de la Fama de las maratones, con la gracia de Dios. Y eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Jaime, y nuevamente te felicito por todo ese extraordinario trabajo. Muchas gracias. Gracias, César. Al doctor Raúl Ernesto Sosa se le concede la palabra. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Me uno a las felicitaciones por su conferencia, doctor Ortiz. Solo tal vez como para agrandar un poquito, digamos, las preguntas que hacía el doctor Arriaza, el doctor Beltetón y su persona, doctor, digamos, en el se está haciendo ya cirugía, digamos, avanzada de vía aérea. Ya tenemos 6 casos del 2019 para esta fecha. Nos frenó un poco, digamos, la pandemia, ¿verdad? Pero ya se está haciendo. Hemos hecho reconstrucciones laringotraqueales, o lo que se llama LTR en inglés, con injerto anterior y posterior. Y también hemos pasado a hacer ya las reconstrucciones cricotraqueales parciales, ¿verdad? Que son las resecciones parciales del cricoides y anastomosis de tráquea con glotis. En el fondo, digamos, todo esto ha sido un proceso, como usted menciona, el Herrera Irandi lleva un buen tiempo haciendo la unidad digestiva. Ahí creo que está el doctor Moisés López en la conferencia, pero hemos creado entre neumología pediátrica, cirugía pediátrica y otorrino de adultos, porque no hay otorrino pediátrica en el Roosevelt, una unidad pequeña, digamos, de aerodigestivo. Pero, como usted bien menciona, la patología es abundante en el sistema público. Lamentablemente, ahí es donde se ven las lesiones del espacio subglótico por intubaciones traumáticas, etcétera, etcétera. Así que es abundante la patología y eso nos orilló a irnos a capacitar, y una vez capacitados a arrancar a hacer este tipo de cirugía, que no es tan sencilla, tiene mucho truco, mucho detalle, y que finalmente estamos resolviendo esas traqueostomías que usted dice que hace 20 años, digamos, se quedaban con traqueostomía para toda la vida, porque no hay quien resuelva esa patología, digamos, a nivel local y diría yo centroamericano. México sí lo está haciendo, así que hay una oportunidad para los pacientes que no cotizan lo privado. El Hospital Roosevelt puede hacer este tipo de cirugías. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, doctor Sosa. El doctor Héctor Cepeda está solicitando la palabra. Muchas gracias. Doctor Ortiz, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Héctor Cepeda, Bam Bam, como todos me conocen.
Ajá, sí, como no. Mire, me uno a las felicitaciones. Qué plática tan bonita, tan edificante. Definitivamente, usted sabe que, por ejemplo, en el interior de la República, yo estoy acá en Tierra Santa, Jutiapa, y acá, pues, definitivamente la clínica es mandatoria, ¿verdad? Más sin embargo, junto con el doctor Rubén Ruiz, manejamos un paciente con una laringo traqueomalacia, que, si no estoy mal, yo creo que usted la vio hace algunos años, y mire, fue algo muy terrible en el sentido de que fue un 31 de diciembre, un 30 para empezar, un 31 de diciembre, que en esa noche lo estuve nebulizando con epinefrina racémica, esteroides intravenosos, y bueno, gracias a Dios salió. De ahí va a ser operado y ya nos operó. Y bueno, el niño ya tiene 5 años, salió adelante. Pero sí, lo que usted mencionaba definitivamente es muy cierto. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico tiene mucho que ver también en el estirón laringio, porque esto lo mira uno a diario acá en la clínica, ¿verdad? Y nuevamente muchas gracias, una plática muy educativa que nos sirve a todos. Y es como un comentario y muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Hasta luego, buenas noches. Bien, si ya no existen más preguntas o comentarios, podemos llegar al final de la plática. Gracias nuevamente, Jaime, por tu excelente presentación. Hemos aprendido mucho y principalmente esperamos que la unidad aerodigestiva siga creciendo y dando más frutos y que podamos tener una casuística mayor cada año que presentar. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Jaime. Chofo, ¿algún comentario? Las felicitaciones que se le han dado al doctor Ortiz, que tuvo la paciencia de ir juntando todos estos casos, ¿no? En realidad, y como bien decía el doctor Sosa, pues yo me alegro muchísimo que el Hospital Roosevelt esté dando un paso en la reconstrucción de la vía aérea, porque en eso sí vamos muy, muy atrasados, ¿no? A veces no tenemos muchas soluciones para los niños y con nebulizaciones y esteroides no vamos a salir adelante. Entonces, este tipo de conferencias y el aporte de todos es tan importante para ir avanzando y me uno a las felicitaciones otra vez al doctor Ortiz y a todos por sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en 4 semanas con otro tema de interés. Feliz noche.